Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. A la que yo parí. Y me llamaron una vecina que no puedo decir el nombre, que está en cama hace 3 días. Esto es obra de la seguridad del Estado, de la contrainteligencia, de llenarla de mentiras, porque desde que yo me enfermé, mi hija no vale nada, aunque aparente ser fuerte. Señores, es mi hija. Es mi hija y tiene 3 niños, una de 10, otro de 11 y la otra de 21. Ahora voy a decir algo claro y fuerte, que no tengo ganas de hablar mucho. Díaz-Canel, a ti te responsabilizo con lo que pasa con mi hija y con mis nietos. Castro, piedra, resucita, bestia, ven degenerado, para que tú veas lo que somos los seres humanos, con sentimiento y corazón de hacer. Señores, esa gente no se puede ir sin pagarla. Ellos tienen que pagar carito lo que están haciendo. Por favor, quiero que esto me lo compartan y que llegue a donde tenga que llegar. A donde tenga que llegar. Yo no sé si me puedo ir para Trinidad con esta operación. No sé. Yo no sé lo que puedo hacer. Me voy a morir aquí mismo. Yo doy parte de mi vida, doy mi vida entera para que mi hija y mis nietos vivan. Pero la seguridad del Estado es la más mala que hay. Y los que se prestan con ella, los infiltrados que están en el exilio. A mi hija le están llamando hace días, diciéndole que su madre tenía un cáncer terminal. Cosa que es mentira. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué lo hacen? Malos, son malos. Señores, con piedra, con flecha, con hierro, con arco, con lo que sea, vamos de arriba, vamos a tumbarlo de una vez. Esto no puede seguir pasando. Yo estoy aquí en La Habana, a 432 kilómetros de mi hija. Mi hija está en Trinidad y tiene 3 niños y no puedo estar allí ni siquiera para darle un abrazo a mis nietos, porque a ellos les gusta estar conmigo. Discúlpenme, lo hago público porque estoy responsabilizando netamente a Díaz-Canel Bermúdez, que mandó cubano contra cubano a matarse y que nos asedian. Y ella, por ser mi hija, también ha pagado. Pero ellos van a pagar más caro. Señores, hermanos, yo no voy a llegar a la libertad con todo esto. Yo no puedo más ya. Ya yo no puedo más. Pero lleguen ustedes y acuérdense de mí. Acuérdense siempre de mí. No me pongan flores. No quiero flores. Yo lo que quiero es que se acuerden de mí y que acaben con cada uno de ellos. Acábenlo. No esperen juicio, no esperen nada. Métanle 3 tiros. Ellos están matando lentamente. Porque a mí, hoy, con 10 días de operada, que todo, ayer 9 días, 8 días, hoy 9, me encontraron perfectamente bien los médicos. Pero esto me está matando. Me enteré ahorita mismo. Porque ella no permite que a mí me digan nada. Y menos en estas condiciones. Mi hija se ha cogido esta enfermedad para ella.
como si fuera ella la que la estuviera padeciendo. Señores, no puedo más. Acuérdense de acusar a la bestia que está en Virán, al Raúl, a todos los nietos de ellos, a toditos. Acúsenlo de asesinos. Son unos asesinos, coño. Son lo que son. No puedo hablar más. Ok, esto es un llamado específicamente para el exilio en Miami. Ese exilio que no hemos podido regresar a Cuba porque en Cuba hay una dictadura. Ese exilio que sabemos que hay presos políticos después de julio 11, que el pueblo glorioso salió a protestar y a pedir libertad. Y fueron encarcelados muchos de ellos y hay padres y madres sufriendo. Ramiro Collazo, Marcel Valdés nos ha hecho una invitación cada último domingo de cada mes a reunirnos en la contramarcha de los Carlos Lazo y de la pila descarado esa de Puentes de Leche. Les invitamos este domingo a que nos veamos y a que le pongamos el bafle a los comunistas aquí en Miami. A que le digamos a todo el mundo entero que en Cuba hay una dictadura. Gracias a Mario Pentón, gracias a Chucho de Chucho, gracias a ADN y gracias a todo el mundo que invita a reunirnos ese día. Libertad para el pueblo de Cuba, abajo la dictadura. Buenos días. Necesito por favor que las personas que estén por ahí compartan esta directa y si hay alguien por ahí me diga si en el comentario si se escucha y se ve bien. Es una directa corta, es una directa más bien de información para las miles y miles de personas que me escriben para preguntar por Christopher y la situación y qué se va a hacer y demás. Por favor, si son tan amables y comparten y me dicen si se ve y se escucha bien. A ver, lo primero es hablar sobre la salud de Christopher. Christopher se encuentra en el hospital de Bayamo, en la sala F, cama 56, a espera de los resultados de sus análisis para ser trasladado para el hospital de Holguín, donde debe ser intervenido quirúrgicamente. Ahora, hay montones de personas preocupadas por ciertos comentarios. Les voy a decir algo. A nosotros, el grupo de ayuda de La Habana, trabajamos de esta manera. A ver, yo no soy Dios para cuestionar la vida de nadie. Ni soy Dios, ni soy perfecta, y como toda persona cometemos errores porque somos humanos. Ahora, a mí me interesa lo que va a suceder con Christopher desde el momento en punto en que yo entro y mi grupo de ayuda a ayudar a Christopher. Por tanto y demás, lo que ha sucedido de esta fecha hacia atrás, a mí no me interesa en estos momentos. A mí me interesa lo que va a suceder ahora. A mí me interesa que nosotros podamos tener una casita para Christopher y que sea Christopher, no la abuela, no nadie, Christopher que viva en condiciones necesarias para su enfermedad. Yo le puedo asegurar a todas las personas que con la notariedad que ha tenido el caso de Christopher, las personas que en su momento no han hecho nada van a empezar a hacer. ¿Quiénes? Trabajadores sociales, salud pública y todas esas personas que han sido culpables de todo lo que está pasando Christopher. También no puedo dejar de mencionar que no podemos echarle la culpa solamente al sistema. También los familiares tenemos culpa, porque si mi hija tiene un problema, soy yo la responsable de exigir los derechos para que mi hija sea atendido. Pero no soy Dios para jugar el comportamiento de nadie. Pero sí quiero dejar bien claro una cosa. A mí y a mi grupo de ayuda de La Habana, de ayuda humanitaria, Díaz Niurka Salcedo Verdesia, le interesa lo que va a pasar a partir de este momento con Christopher. A partir de este momento, las ayudas de Christopher, las que por nuestras manos han pasado, van a ser absolutamente para Christopher. A Christopher se le va a comprar una vivienda, cuya vivienda va a ser a nombre de ese niño, para que nadie, absolutamente nadie, pueda hacer con sus cosas lo que entiendan, hasta que el niño sea mayor de edad. Así trabajamos nosotros, porque es una ayuda que se recogió para él, y mi único interés es que ese inocente, que de hecho no debía haber pasado por nada de esto, se encuentre bien. Y ojo, vamos a estar al pendiente siempre de Christopher, de cómo va su evolución, de que qué pasa con sus donaciones, que deben ser llegadas todas a él. Se le va a comprar su casita
y se le van a comprar las cositas necesarias, todas a nombre de él, porque es lo que me interesa. A mí no me interesa ni caer en chisme, ni en chanchullo, ni en explicaciones que en fin de cuentas no van a resolver nada. En todo esto hay una pura realidad y es la siguiente. Christopher es un niño de 5 años con una enfermedad por tomar su sacáutica que no estaba siendo debidamente atendido y que en estos momentos está siendo atendido, que está en el hospital de Bayamo, va a ser trasladado al hospital de Holguín y que sí necesita la ayuda. Comportamientos familiares, ok, muy de acuerdo. No todos somos perfectos, pero sí voy a estar al pendiente de que esos comportamientos hacia ese inocente cambien, porque para eso supuestamente hay organizaciones que deben velar. Y si ellos no velan, nosotros haremos con presión que velen. Ojo, trabajador social, bienestar social, salud pública. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde han estado durante estos 4 años que el niño no había tenido la atención suficiente? Aquí todos son responsables. Familiares por no hacer que el niño sea debidamente atendido y las personas que tienen que ver con todo esto. Entonces, son los únicos responsables y nuestro único interés, el único, es que eso cambie a partir de estos momentos. A nosotros nos importa lo que va a pasar a partir de ya, lo que está pasando. Siempre estaremos para Christopher, apoyándolo, para todos los niños cubanos que tengan necesidades similares, pero no olviden que aquí no es la ayuda lo más importante. Aquí lo más importante es que cambie el sistema para que no hayan niños con estas carencias, ni personas inescrupulosas haciendo lo que no deben, ¿verdad? Incluso familiares. Decir que Christopher, su mamá lo abandonó, su papá se ahorcó, es un niño huérfano que está con una señora que es su abuela, que quizás no sea la persona ideal, pero es la que está. Pienso que las organizaciones tomen mano en el asunto y velen por ese niño. Es lo único que se les pide. El cambio debe ser de sistema, no solamente para Christopher, pero entre pocos no podemos. Es todo lo que tengo que decir. Dios, patria y libertad, y aprovecho para pedir además libertad para todos los presos políticos. Por favor, es todo lo que tengo que decir respecto a Christopher y la abuela.